¿Qué tal? Muy buenas noches. De nuevo aquí con ustedes en este lunes de historia, para proseguir con el tema del maximato. Como de costumbre, saludos a todas aquellas personas que nos ven, que nos miran, que nos escuchan, que les ha interesado mucho estos talleres de historia, especialmente esta historia que es contemporánea y que bueno, por el tiempo quizá nadie haya vivido estos acontecimientos, ¿no? Estamos hablando de hace 90, 100 años, pero sí, probablemente algunos de sus padres o abuelos se los hayan contado y en alguna parte de la memoria los tengan ustedes, algunos cuentos vívidos de algunos parientes de los que estamos acá. Pues bien, saludos como de costumbre a toda la República Mexicana, a los socios y residentes del Yucatán Country Club, a los directivos que nos dan esta facilidad de dar estos talleres desde que empezó la pandemia. ¿Okay? Muchas gracias por estas facilidades, por este interés en la verdadera historia, sobre todo, repito, y lo subrayo, la verdadera historia de México. Porque es la única manera de que podamos combatir la mentira. ¿Okay? Así como el fuego se combate con el agua, la noche tiene el día, la mentira tiene la verdad. Es decir, la verdad tiene que superar a la mentira. Y ahorita con todo lo que estamos viendo en nuestro país, pues estamos como en un vagón de puras mentiras. Y más con el control que se quiere tener sobre la educación de los niños y adolescentes. Hay que tener mucho cuidado porque la verdad es la verdad. ¿Okay? Y no puede quedar la verdad en manos de cualquier gobernante que quiera imponer un control. Para eso estamos entonces donde queda la libertad de educación. Bien, vamos entonces a continuar. Saludos también a los Estados Unidos, varias partes de ahí nos ven. También un gran saludo a los mexicanos y no mexicanos que nos ven desde Europa, especialmente nos han escrito desde Alemania. Un gran saludo a los mexicanos que nos miran desde ahí. De Australia también nos han escrito, lo cual es un gusto que estas tecnologías modernas pues lleguen hasta lugares que antes era inconcebible que se vieran o que se llegara. También de Francia nos han escrito. Saludos a Albi, que nos escribe allá en Francia, en el sur de Francia. Muchas felicidades a todos ustedes por por este interés que han demostrado. ¿Okay? No es felicitación para mí, sino en realidad es por ustedes mismos que han hecho de este taller algo interesante. Pues bien, vamos a continuar con el maximato, porque el maximato todavía sigue y de alguna manera está empezando el maximato. Quedamos en la toma de posesión del ingeniero Pascual Ortiz Rubio y quedamos que después del Estado Nacional se va a presentar a Palacio Nacional para tomar posesión a sus colaboradores y cuando sale de ahí le van a disparar. Van a disparar, sufre un atentado, pero ahí quedó en un atentado. Una bala le rozó la quijada y le hizo sangrar muchísimo. No le dio a nadie. Qué mala puntería tenía este personaje porque no le dio a nadie. Y al único que le logró rozar fue al presidente, que le dio aquí. Entonces quedó así. Obviamente su esposa, su sobrina se asustaron muchísimo. Y el que reaccionó a tiempo fue el chofer. Porque cuando vio al presidente por el retrovisor que estaba sangrando, se pensó lo peor y rápidamente, escoltado por las patrullas que ya habían oído los disparos, al hospital más cercano. Mientras tanto, van a capturar, no puede escapar, el que disparó. Y obviamente iba a ser muy difícil que escapara. Lo hizo públicamente, tipo toral, y además en un amontonamiento de gente que cerraba las salidas naturalmente, pues obviamente no lo iban a poder, no iba a poder escapar. Y lo agarran. Y resulta que era un joven, algunos dicen que era un joven arquitecto, otros que era un estudiante de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Su nombre lo sabemos, se llamaba Daniel Flores. Era Daniel Flores. Y lo van a encerrar en 12 paros. Y mientras al presidente lo llevaban, lo metían para curarle la herida, que era sangrantísima, porque aquí te dan, y si se le abre aquí, bueno, los que
acostumbran, en este caso los hombres que acostumbran rasurarse y se han cortado, a veces una cosita así, como tarda en llegar, ¿sabes? Te pones alcohol, te pones todo y sigue, y sigue, y sigue, tarda. Imagínate una bala que por muy rosadita que sea, o sea, te rozó y te dio, pues tardaron y le pusieron aquí una cosa. Pero más que lo que le pudo haber pasado por la quemada de la bala le dio y le medio movió la quijada, lo cual eso hizo que Pastor Rubio ya quedara así y hablaba así, hola, y hablaba, o sea, peor. Imagínense ustedes, un tipo que ni quería, que ni sabía, atentan contra él y que, o sea que, pobre Pascualito, estaba paleta. Pero mientras todo esto pasaba en el hospital, al que informan es a Calles, porque además todo el mundo sabía, desde el político más avesado hasta el barrendero de la Ciudad de México, que el que mandaba era Plutarco. Y le van a informar. Y le van a decir que el tipo está preso y Plutarco ordena que lo hagan cantar. Por los datos que hay y que se encontraron, lo van a torturar. No había derechos humanos ni nada como hay hoy, que cuando va a hacer una declaración tiene que estar allá el visitador y muchas cosas. Lo van a torturar. Muy similar a como torturaron a José León Toral. Nada más que Toral, como era un fanático, aguantó más y de manera indirecta mencionó a la madre Conchita, pero no porque lo estuvieran torturando. Daniel Flores no va a aguantar tanto la tortura, porque le van a dar toques eléctricos, le van a meter unas cosas por las uñas, en fin, y pues va a decir que actuó solo. Pero lo interesante aquí es que va a decir que él pertenecía al grupo o al partido vasconcelista. Él, después de la huida del maestro Vasconcelos, un grupo muy fuerte quedó todavía dentro de la UNAM para ver qué se podía hacer si el maestro no volvía. Y ahí es donde van a sacar los nombres de todos estos. Nombres de estudiantes de la UNAM, de preparatorias de la UNAM, de facultades de la UNAM y maestros. Pascual Ortiz Rubio estaba en el lecho del dolor. Y cuando salió de ahí no quería ver a nadie. Tenía miedo. Don Pascual no era un político ni era un valiente. Quizá nunca en su vida había oído un disparo. Estaba muriéndose de miedo por lo que había pasado. Pero auténticamente se estaba muriendo de miedo. Tan es así que aunque pasó tiempo, ya él ya no quería salir a ningún lugar público. Y cuando tenía que salir, salía en un carro blindado, hasta se burlaba de él. Parecía cuando estaba llevando el dinero al banco. Tenía terror. Y por lo tanto, Calles se va a encargar de resolver este asunto. Y lo va a resolver de una manera trágica, terrible, similar y antecedente histórico de lo que vuelva a estar otra vez de moda, el caso Ayotzinapa. Pero no fue en Ayotzinapa esta vez. ¿Qué ocurre? Ya teniendo los nombres, Calles ordena la detención de todos esos. Eran 82 personas en total, entre estudiantes y maestros. Y sin seguir los cauces legales, es decir, una investigación, una orden de aprehensión, cateos, o sea, el poder judicial valió 20. Y eso es lo que es una vergüenza para México. Porque no solamente ahorita les está valiendo un comino a las autoridades ejecutivas principalmente, en donde la ley y el derecho no cuentan, sino que esto no es de ahora, viene desde la revolución. Y tal vez nos vamos más atrás, desde antes. O sea,
¿Dónde está el Estado de Derecho? ¿Cómo podemos llenarnos la boca diciendo México es un Estado de Derecho? Vergüenza debería dar lo que ha pasado. Vergüenza debería darlos a nosotros, de a todos, pero más a los abogados, de que no hacemos respetar la ley. Algo verdaderamente terrible. Entonces, sin cumplir con ninguno de los procedimientos judiciales, el ejército, otra vez el ejército, ¿cierto?, se va a encargar de detener a estos 82. ¿Y cómo los detienen? Pues como se detienen la gente cuando no hay ninguna orden. Irrumpen en tu casa y te levantan, como se dice hoy en día. El levantamiento, lo que se llamaba antes la leva, hoy se puede considerar como un secuestro. Te levantan delante de tu esposa, tu familia, tus hijos, todo, te levantaban. Y levantaron desde jovencitos de 16, 17 años que estaban en prepa, pero con sus nombres estaban allá en la lista del escritorio de calles, hasta maestros de la Facultad de Arquitectura, de Derecho, de Medicina, de la Universidad Nacional Autónoma de la Universidad Nacional Autónoma de México. Perdón. Los van a arrebatar de sus casas, de sus familias, de noche, como se hacen las cosas que no van conforme a la ley. Y en una sola noche los van a detener a todos. Y los van a llevar a una parte, lo que llamaremos separos, de la cárcel de Lecumberri. Obviamente las familias, delante de ellas, los levantaron a todos, van a ir. ¿De qué los acusaban? ¿Por qué los soldados? ¿Dónde están? Pero lo peor, y esto se demuestra que no hay Estado de Derecho, era un Estado dictatorial. Ni Porfirio Díaz atrevía tanto. Llegaban y no les podían dar informes. ¿Y por qué no se los daban? Porque no estaba registrada su entrada. Porque no eran detenidos. Porque no eran aprehendidos. Porque no había delito. Entonces no están aquí. ¿No? ¿Cómo lo van a hacer aquí los mismos que entraron? No están. Y no están. Oficialmente no estaban. Y cuando ocurre eso, ay Dios, entonces prepárate a morir, porque aquí nunca estuviste. Vieron ustedes el terror que se vio durante el maximato. Y todo por ser vasconcelistas. Que ni siquiera estaban, a nadie se le probó nada y no se le pudo probar porque a ninguno se le va a hacer juicio si estuvieron o no involucrados en el atentado a Pascual y Rubio. Solo Daniel Flores, que por cierto, al día siguiente, después de que confesó, al día siguiente, ¿saben qué le pasó? Amaneció ahorcado en su celda. Y el gobierno dijo se suicidó. ¿Cuál me chupo? Ya había boqueado, ya había hablado, lo eliminamos. Así. Una época terrible. Terrible, que no quisiéramos volver a vivir, pero estamos dejando. Obviamente, mientras afuera los familiares se retorcían en llantos, porque decían, pues, no están aquí, ¿dónde están? Muchos los seguimos, aquí entraron, no están. Calles organizaba qué era lo que iba a hacer. La pregunta es que muchos se han hecho, ¿Pascual y Rubio sabía todo esto? Porque ya estaba en su casa. No en Chapultepec, porque no llegó a ir, sino en su casa. ¿Sabía todo esto? No lo podemos saber. Pero si lo sabía, que lo debía de saber, porque el presidente era él y no Plutarco Elías Calles. No hizo nada. Malo ahí, por no hacer nada, por miedoso, por cobarde. Y si no lo sabía, porque Calles lo ninguneaba como lo ninguneó toda la vida,
malo también, porque entonces era un imbécil. Porque el presidente lo tiene que saber todo. Entonces, lo que va a pasar es algo que, junto con lo de actualmente en la época moderna, lo de Ayotzinapa, llena de vergüenza a la historia de México. Hay muchas cosas que llenan de vergüenza, pero quizá los más visibles en la historia moderna de México son estos 4 casos de muertes en donde el Estado dice, pues yo no sé, esta que les voy a contar, Tlatelolco, Juez de Corpus y Ayotzinapa. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Como a la semana de que esto había pasado, viene la orden, no escrita, claro, verbal, para de noche, porque todo se tiene que hacer de noche. Sí, ahorita se sigue haciendo de noche, lo de Ayotzinapa fue de noche, ya viendo luz por todos lados. Me dicen en esa época en muchos lugares no había todavía luz, luz pública. De noche se ordena sacarlos por la puerta de atrás, obviamente a los 82, subirlos a carros del ejército y llevarlos a un lugar. Esa noche, todos los que más llorando estaban eran los chiquitos de preparatoria, que no sé qué, porque estaban encerrados ahí. Lo que se ha sabido por conducto de las personas que lo han contado, obviamente ninguno de ellos va a vivir para contarlo, pero sí los que estaban en otras celdas, o inclusive los propios soldados, que los maestros eran los que hacían, como decía, cálmate, vamos a salir de esto, ¿no? Que los abrazaban, que todos eran los mayorcitos. Los suben a todos en varias camionetas del ejército y en la noche, custodiados por las sombras de la noche, por el camino a Cuernavaca, por la autopista Cuernavaca, salen de la Ciudad de México. Esa famosa autopista era la predilecta de Plutarco Elías Calles, quizá porque fue de la primera que inauguró durante su periodo. La autopista antigua, no la nueva. Bueno, pues ¿qué pasó? Pues simplemente los llevan varios soldados y van a llegar frente a un pueblo, llamado Topilejo. Creo que muchos de ustedes, los que me miran, conocen por allá. Los que me miran de la Ciudad de México, o desde alguna parte del centro del país, o desde el propio estado de Morelos, de Cuernavaca, en fin, pues obviamente creo que conocen Topilejo, que es un lugar, un pueblo bastante conocido de la región entre México y la ciudad de Cuernavaca. Un pueblo que hoy en día ya es un pueblo grande, cerca de Tres Marías y todo eso, donde se come muy rico, ¿no? Ya comentamos eso alguna vez. Pues frente a Topilejo, los camiones se acotan por el lado del monte, no por el lado de Topilejo, claro está, por el lado del monte. Ya que se acotan, ordenan a todos con ametralladora en mano bajarlos, que se bajen todos, y los van a meter más al monte, o sea, a lo que es la sierrita de por allá, los van a meter. Pero a cada uno que se bajó, y eso lo van a declarar luego los soldados, cuando se retiraron, y luego se va a averiguar, les van a dar una pala. ¿Pala para qué? Porque iban a cavar sus tumbas. Vean qué terrible, qué tortura mental estaban dando a estos universitarios, y sobre todo a los chiquitos. Los meten más adentro de lo que viene siendo ya la parte montesca, y los soldados le dicen, ahora van a cavar sus tumbas. Aquí se van a morir perros. Llorando los muchachos, obviamente se oía cortar cartuchos de las ametralladoras, de los rifles, y o se mueren y se quedan aquí, y van a hacer pasto de los animales salvajes. Y van a cavar 82 tumbas.
como estaban cerca de Topilejo, la orden era no dispararles más que fuera necesario. Entonces, ¿cómo los mataron? Otra cosa terrorífica. Porque tal vez como mataron a Serrano a metrallazos por ahí también, porque por ahí está Huitzilac, hubiera sido más rápido y la muerte más rápida. Pero ¿saben cómo los van a matar? Los van a ahorcar. Algunos de los árboles y otros, el soldado se ponía atrás. Así. Hay declaraciones que hablan que inclusive que cuando todavía te los colgaban y todavía estaban allá, que los soldados se jalaban las piernas para terminar de desnucarlos y de ahogarlos. Qué bonito, ¿verdad? Qué bella historia de nuestras instituciones. Una vez muertos, los tiran a las mal hechas y poco profundas tumbas que ellos mismos habían hecho. Porque ya era que cuando amaneciera estuviera todo listo. Ya. Los tiran allá. Rápidamente los soldados les tiran la tierra encima, así como estén, y todo, y ahí se quedan. Desaparecidos. Cualquier caso parecido a Ayotzinapa, pura coincidencia. Desaparecidos. La prensa siguió hablando, el Universal, el Excelsior. ¿Dónde están? Como se dice hasta ahora, ¿dónde están? Los familiares. Los familiares de Belano, o sea, qué bárbaro. ¿Sabe qué sufrimiento es para los familiares? Que no sepas qué pasó. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y fácilmente el gobierno se lavaba las manos. Repito, si Pascual Ortiz Rubio lo sabía o no lo sabía, es intrascendente. La orden vino de arriba. Y de más arriba estaba Calles. Y así pasan semanas, no se despegaban de los departamentos de policía los familiares, la prensa seguía diciendo, bueno, ¿dónde están? Porque además, o sea, eran gente, pues eran profesionistas. La UNAM protesta, ¿dónde están? O sea, se hizo públicamente, aunque de noche, pero la gente vio cómo los secuestraron, por así decir, y los secuestró el ejército, por lo tanto, es el gobierno. El ejército no se mueve solo. Tuvo que haber habido una orden. Algunos señalaban a Pascual Ortiz Rubio, en lo particular, conociendo esta historia, no lo creo porque era demasiado pelele como para dar una orden así. Y lo más probable es que haya sido Calles. Pero el ejército no se movió solo. Y no aparecían. Pues bien, al cabo de 2 meses más o menos, quizá menos, un mes, estos, a diferencia de los de Ayotzinapa, que no ha aparecido nadie, aquí sí van a aparecer. Y van a aparecer todos. Pero no porque haya querido el gobierno que aparecieran. No porque los padres de familia los hayan encontrado, porque no sabía que había sido de ellos. No. Algo que de plano solo en México pasa. La historia de México y la lógica de plano no se llevan. Por eso a veces algún autor ha dicho que México parece ser el país de las maravillas de donde estuvo Alicia. Porque todo puede pasar. Y todo lo ilógico. Pues bien, un día, en Topilejo, en el pueblo de Topilejo, de repente la gente vio a varios perros que se andaban por allá. Estaban así como perros, sí, como se les dice, perros de lonchería, perros callejeros, que estaban como lamiendo algo y alguien, no sabemos quién, de la gente de por allá del mercado, se dieron cuenta
que lo que estaban lamiendo tenía forma de una mano humana. ¡Ay, es una mano humana! Y ven que el otro tenía una forma de un pie humano. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, eran miembros humanos, los perros de Topilejo. ¿Y de dónde los sacaron? ¿Dónde los sacaron? Y entonces se dan cuenta que no era un perro, dos perros, eran un montón de perros que tenían algo así. Entonces lo que se decidió por la gente de Topilejo, por el alcalde o prefecto, no sé qué había en ese entonces en Topilejo, era pues seguir a los perros. ¿De dónde están sacando esto? Y los siguen. Y ven que una manada de perros, una jauría como se diga, sale de Topilejo, cruzan la carretera, se meten al monte, así como en las películas, los aldeanos los siguen y se dan cuenta que hay un montón de perros en un área bastante extensa, escarbando y sacando carne o restos humanos. Los perros habían descubierto un cementerio clandestino. ¿Y cómo lo descubrieron? Porque como estaban mal enterrados, aunque lejos de la carretera, pero el olfato del perro y además se meten por todos lados los perros, lo sintieron, escarbaron y encontraron allá un tesoro para ellos, ¿no? Y entonces la gente de Topilejo se da cuenta que no era uno o dos que estaban enterrados allá, eran 82 tumbas. O sea, auténticamente un cementerio clandestino, como los que hacen los narcos hoy en día. Un cementerio clandestino. Se llama la prensa, se llama todo, ¿ok? Y obviamente se descubre el juego. Vasconcelos le llama a este capítulo, porque él escribe de esto, le llama los crímenes de Topilejo. Algo vergonzoso, vergonzante, que ocurrió en nuestra patria y que el gobierno mexicano no solamente lo escondió, sino lo perpetró. ¿Y qué pasó? ¿A quién castigaron si ya se descubrieron los restos de los cuerpos que fueron asesinados? ¿A quién? A nadie. Eran un chorro de soldados rasos que a los más sospechosos los cambiaron de sede. En resumidas cuentas, aparecieron los cadáveres, pero no se hizo justicia a los asesinos. Suponiendo que lo que hoy, me remito al caso reciente de Ayotzinapa, sea verdad, lo que se ha encontrado de los de Ayotzinapa y que se encuentren los cadáveres, yo me pregunto, se encontraron, se van a encontrar, pero ¿aparecerán los culpables intelectuales? Porque obviamente el que está preso, el ex procurador, actuó bajo consigna. No creo que haya actuado solo. Y ahí la cosa. Porque este tipo de crímenes, sobre todo, donde en el caso de Ayotzinapa ya involucraron al ejército, no recibe órdenes del procurador, no del presidente. En el caso de Topilejo, el presidente es un pobre diablo, que lo más probable es que la orden haya venido de calles. Y como los soldados eran callistas, era él el que les había dado rangos, cargos y tal vez hasta puestos. Obedecían a calles. Por eso es que para un asesinato de la magnitud que fue lo de Topilejo, que fue un poquito más que los de Ayotzinapa, esto no se hace en mandos medios, ni siquiera por el segundo de a bordo. Tiene que ser el primero. Por eso es que Vasconcelos desde ese momento señaló a Calles. Y hoy en día se piensa que es que ahí no hay más. O era Calles o era Ortiz Rubio. Pero tomando en cuenta la capacidad, o mejor dicho, la incapacidad de Ortiz Rubio, lo más probable
es que haya sido Calles. El hecho es que no se castigó a nadie. No hubo castigo para los que, sí, cierto, aparecieron. Y los padres de familia, pues al menos tuvieron pues el consuelo de recibir los restos, porque eso eran ya restos de sus familiares, del esposo, del papá, de los hijos. Cosa que los de Yotzinapa pues no han tenido esa situación, ¿vale? Pero en cuanto al culpable, de nuevo, fíjense desde cuándo estamos hablando de una impunidad. ¿Desde cuándo estamos hablando del imperio de la impunidad en nuestro país? ¿Desde cuándo? Esto no es nuevo. Quizá para los jóvenes que me ven les parezca algo nuevo. Los millennials dirán, bueno, no, hombre, esto viene desde... Fíjense desde cuándo. Y eso, entonces volvemos a la misma pregunta. ¿Dónde queda el imperio de la ley? ¿Dónde queda el imperio del derecho? ¿Dónde? Seguimos en el jueguito de que yo digo que la cumplo, pero no la cumplo, la violo. Y la gente sabe que la viola el Estado o el gobierno, pero me hago de cuenta como que la cumple también y seguimos en el mismo juego. Quizá no somos tan inocentes. Alguna vez les comenté que Aristóteles decía que cada gobierno, perdón, que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Lo dijo Aristóteles hace 3000 años. ¿Será? Es como para pensarlo, ¿no? Es el chiste de todo esto, que nos analicemos, ¿okay?, hacia dónde estamos yendo, hacia dónde estamos conduciendo la barca de México. Pues bien, no se castiga a nadie. Y algo que tiene este país y que padece de esto, adolece y ha adolecido toda la vida, y adolece por falta de educación de esto. ¿Y saben de qué adolece? De memoria. Pronto olvida. El país olvida. Hay que olvidar, ¿sí?, o borrarlo del MET, y el mexicano ya no se va a acordar. Y eso porque es falta de educación. A las pocas semanas se deja de hablar del tema clásico. No hay culpable que perseguir. Daniel Flores se suicidó. Y por lo tanto, la vida sigue. El poderío de Calles en el 30-31 era más fuerte y más poderoso que ninguno. El pobre don Pascual, ya se burlaban de él. El general Amaro, que era el secretario de Defensa, llegó a comentar que Pascual Ortiz Rubio no se peinaba si Calles no le decía por qué lado quería la vereda. Hasta ese grado se llegó. O sea, era el hazmerreír. Y como el más andaba ya no en el auto presidencial, sino en una especie de camión blindado presidencial, era la burla. Además, ya no quería ir a ningún lado. Y entonces lo único que se dedicó era cortar listones. No hacía nada, porque tenía miedo de salir. Cortar, que inauguraba un subterráneo en el Zócalo. El listón, la foto. Nada más. La gente empezó a burlarse de Pascual Ortiz Rubio. Le empezó a llamar el nopalito. ¿Saben por qué le llaman el nopalito? Los que conocemos el nopal, para los que no son de aquí, pues no conocen el nopal lo agarras y se siente baboso. El nopalito le decían por baboso. Así le decían a don Pascual. Para colmo de males, como yo no quería vivir ni en Chapultepec, vivía
A un lado de Chapultepec, efectivamente. Pero enfrente vivía Calles. Y una mañana, de burla, apareció con pintura roja en la barda de la casa de Pascual Ortiz Rubio. Un así pintado, que decía así. No, obviamente nadie supo quién fue. Aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. O sea, era la vil burla. Pero el año del 31, apenas iba a cumplir un año don Pascual como presidente, le iban a deparar a don Pascual y a México muchas cosas interesantes. Para empezar, la guerra contra la iglesia no había terminado. Calles estaba convencido de que había que desterrar la religión católica de México. Es verdad, se habían vuelto a abrir las iglesias desde 1929, 2 años antes, con el acuerdo de Emilio Portes Gil con Leopoldo Ruiz y Flores y con Pascual Díaz, los obispos. Se habían abierto. Pero ahora Calles volvía como una segunda entrada para aplastar la iglesia. Y se va a fijar en algo, porque obviamente Calles tenía a Luis N. Morones, que era sus ojos y sus oídos, y tan ateo y tan loco como él, que se va a informar, porque la iglesia lo empieza a promocionar, los festejos que en 1931 se llevarían a cabo en México, en la Basílica de Guadalupe y en varias parroquias, para conmemorar en diciembre, el 12 de diciembre de ese año, los 400 años de aparición de la Virgen de Guadalupe en nuestro país. Esto era algo que Calles no podía permitir. Y decide hacer una especie de contrapropaganda. Y se le encarga a Morones y al que estaba, y al de plano, al que Joseph Schlarman le llamó el ridículo bufón de Tabasco, a Tomás Garrido Canaval. Contraataque. Esa celebración no puede darse. Y empieza una campaña contra la Virgen de Guadalupe nunca antes vista. Inclusive cuando se acercaba a diciembre, como hay posadas, se empiezan a vender piñatas de la Virgen de Guadalupe, que se ordenaba comprar a los burócratas para de ahí golpearle con un palo, como se hace en México, a la piñata, pegarle a la Virgen de Guadalupe. Hay amenazas de destrozar todas las imágenes de la Virgen de Guadalupe. Garrido organiza sus camisas rojas, a las que de vez en cuando llevaba a México, para tirar un monumento de piedra que estaba a la salida de la Ciudad de México, rumbo a Teotihuacán. La imagen de la Virgen de Guadalupe, y la tiran. Todo era con el plan de desfanatizar. Había que desfanatizar al pueblo. Así se decía. La desfanatización. Obviamente, ante la inseguridad que se daba por los actos atentatorios contra el guadalupanismo, la Iglesia Católica decide suspender los festejos. No se va a dar. El 400 aniversario, el cuarto centenario de la aparición de la Virgen de Guadalupe, pasó inadvertido en México porque las condiciones del país no estaban para festejos, sobre todo de la iglesia. Calles se salió con la suya. No se conmemoraron los 400 años de la Virgen de Guadalupe. Estamos a 9 años de los 500 años del quinto centenario. En el 2031, muy probablemente, Dios mediante, todos los que estemos aquí, o la mayoría, repito, Dios mediante, podemos ser testigos de los festejos del quinto centenario.
o sea, de los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo estarán las condiciones del país en el 2031? Ya ven lo que está pasando en Nicaragua. ¿Cómo estarán? Esperemos que se pueda conmemorar los 500 años, porque los 400 no se pudieron conmemorar. En 9 años más seremos testigos del gran evento, o las condiciones del país lo van a volver a impedir. Eso queda para la posteridad. Pero la cosa no solamente estuvo contra la Virgen de Guadalupe, sino también contra la Navidad. Pero esto de la Navidad lo veremos la próxima semana. Muchas gracias, muy buenas noches y que tengan un excelente inicio de semana.